las finanzas necesita algo que puede invadir. Es como la minería. Para que exista la minería como sector, la minería tiene que ir a encontrar algo, ¿no es cierto? Piedras preciosas, metal, lo que fuere. Lo mismo con las finanzas, porque las finanzas no vende algo que tiene. La banca tradicional tenía dinero, y la manera que funciona vendía el dinero. Las finanzas es un instrumento. Es un instrumento que puede trabajar y transformar en productivo de una plusvalía, digamos, plusvalía de una renta. De una renta, sí. A sectores donde hubiera ido, pero aquí no se puede hacer. El primer caso que se da y que se comentó muchísimo, eso pasa hace 30 años, es cuando el sector financiero empieza a financializar grandes edificios. Bellos edificios. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que ese sector financiero, esa firma financiera, le decía a un cliente: ¿querés comprar un pedazo de este gran edificio en la forma de un instrumento? Entonces eso es lo que hace. Entonces es muy intermediado todo esto. Pero, o por ejemplo, otro ejemplo que quizás pueda ayudar más, la deuda de estudiantes en Estados Unidos hoy es $1 trillón. Es deuda, no son positivos, es deuda. Las finanzas dicen, $1 trillón, o sea, en un espacio, o sea, una forma de tener $1 trillón, no $1 trillón distribuido, es $1 trillón, deuda de estudiantes. Yo puedo trabajar con eso. Que sea deuda o no importa, yo puedo trabajar. Y lo puedo trabajar en un mes, necesito un mes. Y puedo volver a esa deuda en 2 años. O sea, es una cosa existe una concentración de algo de valor, lo financializamos y de ahí extraemos una plusvalía. Es radicalmente distinto de la banca tradicional, ¿no es cierto? Bueno, si vos pensás en la máquina del vapor, que todos sabemos, fue un elemento muy importante en la historia del Occidente. La máquina del vapor no cambió todo, pero generó un nuevo ordenamiento de ciertos elementos. O sea, no cambia todo. Y para mí ahí también reside un elemento muy, muy importante, que es que el cambio, especialmente cuando estás hablando de sistemas un poco complejos, nuestras sociedades, por ejemplo, la industria manufactura, son condiciones muy complejas. El cambio no se da a través de la eliminación de lo que existía. La oveja no fue eliminada, la oveja todavía está, pero está en otro circuito. Por eso para mí es muy importante entender que el cambio, a menudo fundamental, no es que cambie todo, es que genera nuevos ordenamientos, ¿no? Es una cosa muy parcial. Con las finanzas, el argumento que hago es que las finanzas han tenido el poder en los últimos 30 años de generar un nuevo ordenamiento. Y ese ordenamiento contiene como un elemento no simplemente hacer lo que hace la banca tradicional, vender dinero a un precio. No, volverse un sector extractivo. ¿Cómo extraer valor, plusvalía, ganancias inmensas de sector tras sector? Entonces hay mucha confusión, que se piensa que la finanza y lo financiero, a menudo usamos el término, ¿no? Que lo financiero y la banca son la misma cosa. No son, es muy importante reconocerlo. Entonces yo digo que las finanzas es parte de toda una serie de otros sectores que son sectores extractivos, como la minería. Nosotros cuando hablamos de minería sabemos, es un sector extractivo. Nunca pensamos que la finanza es un sector extractivo. Entonces para mí
yo como cuando hablo a públicos generales, yo siempre digo, yo te voy a explicar las finanzas de una manera que vas a entender algo que no lo entenderías si un financiero te explica. Porque el financiero se queda al interno. Es como si lo hubieras preguntado a uno en las fábricas de Manchester, explícame la industrialización, no te hubiera hablado de la oveja sobre la colina, te hubiera hablado de las máquinas, ¿no? Entonces eso es como una manera de captar un espacio más amplio dentro del cual se ejerce ese sector económico que llamamos las finanzas. Entonces, si vos pensás, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Extrae. Bueno, uno puede, para hacerlo más simple, ¿cuáles son las consecuencias de la minería? Tierras muertas, aguas envenenadas, o sea, hay una negatividad enorme, una vuelta que una mina ha dado todo lo que tiene, la empresa se va y deja detrás algo destruido. La finanza es así también. A un cierto punto ha dejado tanta destrucción. Por ejemplo, en Italia, hace no sé si 8 meses o más de un año, no me lo acuerdo, de pronto fue en el 2014, de pronto 40 plus municipios, el mismo día, la misma hora, se fueron a la bancarrota. ¿Por qué? Habían comprado un instrumento financiero que creían que era una deuda, como la banca tradicional. Una deuda. No era una deuda, era un derivativo. Y ese día, ese derivativo había fallado completamente. Entonces fallan. Ahora, el primer caso que tenemos ahí se da en Estados Unidos, en Orange County, que fue un caso famosísimo. Y eso ya se da en la década del 90, principios del 90, mediados del 90. Orange County pensaba que había hecho un préstamo de una banca. No, había comprado un derivativo. Orange County era un county bastante rico en California. Se fue a la bancarrota. Eso fue un shock en todo Estados Unidos. Pero entonces las explicaciones que siempre se traen es la falta de responsabilidad de los que hicieron la compra que pensaban que era, o sea, ¿sabes? Pero los financieros te lo venden como... Eso también pasó con muchos altos inversores, que te venden algo que vos no sabés realmente qué te están vendiendo, ¿no es cierto? Es como aquellos que te vendían alguna casita que después no existía o que ya era propiedad. O sea, ese tipo de corrupción ha existido. Entonces es un poco así, solamente que vestida, la finanza vestida, sí, de una ropa así excepcionalmente bella y... Correcto.